cuando te pones a indagar bastante en el tema, para no quedarte en la superficie, lo típico que te han dicho, lo típico que hace todo el mundo y demás, bueno, vamos a profundizar. Te das cuenta bueno, que ser sedentario te afecta a muchos más niveles de los que tú crees, ¿no? Y que si nos podemos ver desde el punto de vista más histórico y antropológico y demás, pues antes nosotros éramos nómadas y íbamos pequeños grupos moviendo de un lado a otro en función de las estaciones, de la comida, de lo que hubiera, ¿no? Y de las necesidades. Entonces, llegó un punto en el que nosotros decidimos asentarnos, crear grupos más grandes, construcciones, etcétera. Y entonces tuvimos que empezar a especializarnos porque éramos demasiada gente haciendo lo mismo, no tiene sentido. Entonces empezamos a especializarnos y eso era útil para la sociedad, pero al mismo tiempo eso es algo que, bueno, si tú te especializas en una cosa, dejas de hacer también otras cosas, porque no te puedes especializar en algo y especializar, o sea, en todo. Te tienes que especializar en ciertas cosas, no en todo, ¿no? Es un poco la clave. ¿Qué pasa? Que con las diferentes revoluciones eh, industriales, que si primero la agricultura, de la revolución industrial, la tecnológica, cada vez todo estaba más automatizado, cada vez había trabajos más especializados, cada vez había mucha más tecnología que requería conocimientos más específicos y, y tecnología hablamos de la escritura, hablamos del juego, hablamos de la rueda, hablamos no necesariamente tecnología como la tenemos ahora del móvil, etcétera, ¿no? Y entonces cada vez que había una revolución de estas tecnológicas, pues se iba especializando la sociedad y cada una de las personas y los grupos eran más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que cada persona terminaba haciendo tareas cada vez más específicas y dejaba de hacer tareas que antes eran normales, eran comunes, que todas las hacía todo el mundo. Y eso nos pasa a todos los niveles, a nivel de cómo movemos las manos, pero también a nivel de cómo pensamos, qué tipo de problemas resolvemos todos los días, o cómo usamos los ojos, o el tipo de comida que comemos, porque ha cambiado mucho la comida y comer diferente depende de la estación, pues más o menos ahora comemos igual todo el año porque tenemos supermercados, tenemos neveras, tenemos cosas que antes no teníamos. Entonces, podemos comer todo el año lo que nos gusta. ¿Qué pasa? Que al final, pues, falta esa variabilidad que había antes. Entonces te especializas, pues, en un tipo de comida. Entonces, tu microbiota se especializa en un tipo de comida. Tu sistema digestivo se especializa en un tipo de comida. Lo mismo con el movimiento. Te especializas en unos movimientos determinados, en unas posturas determinadas, pero no en otras. La vista, miras a una distancia siempre, la del móvil, la del Mm. ordenador, como mucho la persona que tienes enfrente o la pared de enfrente, pero antes era normal mirar al horizonte, un horizonte que normalmente estaba muy lejos porque no habían edificios en medio y tal. Entonces, si no practicas eso, el ojo al final también se adapta. Y uno de los detalles importantes es eso, es que a veces nos olvidamos que cada una de las células de nuestro cuerpo se va a adaptar a su día a día, a lo que recibe, los estímulos que recibe, a las células que tiene al lado, las señales que recibe de otras partes del cuerpo que están cerca o del exterior. Entonces, esa adaptación se va sumando y se crea una adaptación también más compleja, ¿no? Del cuerpo a nuestro entorno. Entonces, claro, quedarnos solo en la parte en la que ahora nos tenemos que mover menos y entonces eso nos crea unos problemas derivados del poco ejercicio, poco movimiento que tenemos, sí, es real, es un problema grave, pero no se queda solo ahí, hay que ir más allá. Pues si tu intestino no se mueve tanto, porque no te doblas, porque no giras, porque no caminas, porque no sé qué, empieza a trabajar peor y a lo mejor pues tienes problemas de estreñimiento o tal. Si tu cadera no se mueve de una manera determinada, puede que hagas otros movimientos y por ejemplo, puedes que hagas un montón de kilómetros en bicicleta, pero si estás trabajando todo el día sentado, te vas a coger la Sí. bicicleta y estás en una posición más o menos sentado, tu cadera no, hay ángulos que no va a coger nunca. Si tú trabajas siempre con el ordenador y con el móvil y nunca miras lejos, pues vas a empezar a perder la vista de lejos, vas a empezar a perder la vista periférica, la forma de respirar, si siempre estás en una postura encogida, te va a costar respirar de otras maneras. Si nunca te agachas, te levantas, giras, haces cosas que reten pues, tu sistema del ritmo, lo que sea, pues tu sistema vestibular pues, se va a ir atrofiando y no va a funcionar tan bien, que al final el sistema vestibular también influye con la presión arterial,
influye con el sistema digestivo, influye con tu percepción de dónde estás en el espacio, de cómo te mueves. Entonces, son un montón de cosas que no nos damos cuenta que en el día a día, pues las movemos siempre de la misma manera o los utilizamos siempre de la misma manera y tenemos exactamente los mismos estímulos, o más o menos un grupo reducido de estímulos que nos condicionan cómo nos estamos adaptando, porque nos adaptamos cada momento.